El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado traslado hoy al Consejo de Gobierno de las 4 cartas que en esta misma mañana vamos a remitir a 4 ministerios del nuevo Gobierno de España para poner en marcha la agenda extremeña, las reivindicaciones que la Junta de Extremadura tiene con el Gobierno de España y, por tanto, vamos a hacer aquello que dijimos en esta excesiva interinidad que hemos tenido las comunidades autónomas respecto de las decisiones del Gobierno de la Nación. Ya hay un Gobierno de España y nada más que esto fuera así, el presidente de la Junta de Extremadura ya dijo que se pondría en contacto con los ministerios, con los ministros o las ministras competentes en aquellos temas que creemos cruciales para el buen desarrollo de nuestra región y en aquellos temas que creemos capitales para el progreso del conjunto de los ciudadanos de Extremadura. Tren. Además, por este orden, plan especial de empleo, aquellas regiones que tenemos un 20% más de paro y nuevo modelo de sistema o futuro modelo de sistema de financiación y cuánto nos vale el mantenimiento de los servicios públicos al conjunto de los ciudadanos por ser españoles y no por pertenecer a una región o vivir en otra. Y se añade una 4ª carta que creemos también muy importante, que es la que el presidente de la Junta dirige a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la señora García Tejerina, para abordar las diferentes cuestiones que están en la agenda compartida, como pueden ser las relaciones con el cultivo del tabaco, la tuberculosis bovina o la depuración de las aguas en nuestra comunidad autónoma. Esta es la agenda extremeña que el presidente de la Junta de Extremadura va a comunicar como necesidades prioritarias de este Gobierno y de esta región para que en el futuro las cosas vayan y funcionen mucho mejor de lo que lo hacen ahora. Al mismo tiempo que se enviarán estas cartas a los 4 ministerios en esta mañana, ha sido cursada también una invitación del presidente de la Junta de Extremadura a los agentes sociales y económicos y a todos los grupos con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, es decir, a los firmantes del Pacto por el Ferrocarril, precisamente para, en el mismo momento en el que se envía la petición de cita al ministro de Infraestructura, poder abordar todos juntos en la misma mesa esa futura reunión a la que, como ya se comprometió el presidente de la Junta, tiene la intención de ir acompañado por los firmantes del pacto para decirle a Madrid que en esta comunidad autónoma, en Extremadura, hay un asunto que no va a ser fruto de la discusión partidista de los grupos con representación parlamentaria, sino que hay una hoja de ruta que viene con el respaldo mayoritario de quienes representan a los ciudadanos en Extremadura, que son los grupos políticos con representación en la Asamblea y también los agentes sociales y económicos.